Ahora entiendes el por qué, de manera inocente, la hermandad se ve obligada a creer ciegamente, en todo lo que ahí está escrito, pensando que es realmente la palabra de Dios, que fue recibida por inspiración divina, y por lo tanto imposible negar tan siquiera una palabra. Entonces una vez así lo creas, seguramente estarás perdido, y no tendrás la menor posibilidad de atreverte a cuestionarlo, mucho menos el querer atender otras enseñanzas, doctrinas o como las prefieras llamar, así suenen más sensatas a todo tu ser, porque los poderosos reyes del ayer, muy hábilmente, dejaron una malintencionada advertencia para intimidar al mundo, para que en un futuro no se dejase supuestamente engañar, por eso dejaron escrita la frase. Pero si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciara otro evangelio contrario al que os hemos anunciado, sea anatema. Es fácil ver cómo dejan la hermandad ciega, sorda y maniatada, para que nada escuche y nada vea. Y solo dejan su voz libre, para que vomite blasfemias, y se dedique a maldecir en nombre de Dios, a todo aquel que enseñe a pensar diferente. Por otro lado, distorsionan el significado real de la palabra ángel del cielo, por eso también con mucha ligereza, erróneamente enseñan a creer en los ángeles caídos, olvidando que el honor de poseer semejante dignidad, de ángel de Dios, el Creador no se lo regala a nadie, se debe ganar aquí en la madre tierra, con una verdadera muestra de conciencia y amor puro por el prójimo. El hermano mundo, tiene demasiado arraigadas en el fondo de su ser, las malas enseñanzas, por eso y por muchas más razones, es casi imposible traspasar y derrumbar semejantes barreras de engaño, e intentar perturbar así sea un poco, sus malintencionadas palabras. Todas estas palabras pueden sonar duras, hirientes, blasfemas, pero no es así. La hermandad vive en un mar de confusión, donde sus creencias están basadas solo en mentiras, engaños, banalidades y en un Dios pobre de espíritu. No olvides que Dios es puro amor, es generosidad sin límites, es todo dulzura, siendo el dueño de todo y de todos, es sencillo y humilde como el pequeño pajarillo que revolotea, y surca los aires de la madre naturaleza. Pero todos los grandes sabios terrenales, que dicen respetar y amar al Creador, que se muestran como los grandes servidores de Dios, solo viven poseídos en la vanidad, el orgullo, la apariencia, viviendo de la manera más ostentosa posible, pero lo único que realmente les interesa, es el reconocimiento del mundo, como los grandes hombres santos, como los grandes hombres letrados, algunos muy vanidosos, se muestran como los dioses que pisotean la madre tierra. Por eso creen que no necesitan dar semilla ni retoño a la madre naturaleza. Porque espiritualmente se consideran por encima de las cosas del mundo, haciendo ver como pecaminoso, lo que es natural y sagrado ante los ojos de Dios, pero en cambio no tienen el menor reparo, al momento de disfrutar a sus anchas de toda la riqueza material, porque todo lo reciben a manos llenas, así no se lo merezcan. Saben vivir del fruto del trabajo ajeno, pero ignoran que es ganarse el pan de cada día, con el sudor de su propia frente, y se muestran ante el mundo, como los seres más sabios espiritualmente, como los más humildes, generosos, comprensivos, tolerantes y diplomáticos. Solo os digo, es muy fácil regalar lo ajeno, pero qué difícil es compartir con verdadero amor y alegría, así sea una gota de aquello, que con tanto dolor y esfuerzo has conseguido. Entonces, ¿por qué debemos seguir atendiendo la inconsciencia humana, que solo es apariencia e hipocresía, y se ha revestido de un falso amor y pureza, y solo se dedica a extender por el mundo de manera muy sutil, una palabra ofensiva, blasfema y calumniadora, que solo intenta oscurecer la luz del Creador, pero a él nadie lo oscurece, nadie lo marchita? El hermano mundo, se convirtió en esclavo de la fantasía espiritual, la cual logró aferrarse y florecer, aún en los corazones más inocentes, sencillos e ingenuos. Muchos inocentes, están dedicados a rodar por la vida, predicando una falsa palabra de Dios, como si fuesen verdaderas escrituras, y sin ningún problema, sus bocas vomitan blasfemias, atreviéndose a enseñar de un Dios castigador, vengativo, celoso e iracundo, capaz de someterte a las pruebas más ruines, con tal de conocer tu fe, en muchos casos hasta maldiciente de generaciones de sus hijos. Pero una vez más, están ignorando que a pesar de la ingratitud de sus hijos, estos son lo más sagrado para él.
Entonces, ¿cómo es posible que digan que conocen, respetan y aman al Creador? Ni aun Jesús, que siempre ha sido el mensajero más grande y más lúcido delante del Creador, se ha salvado de ser injuriado por los que se lucran de su figura, y con el propósito que todos busquen una salvación solo en su nombre, seducen al ingenuo con la frase mejor lograda, y en apariencia, suena perfecta en labios de Jesús. Y en un intento de enaltecerlo y convertirlo en las llaves que abren las puertas del cielo, desafortunadamente terminan pisoteándolo, cuando colocan en sus labios la famosa frase: "Yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí". Para cualquier sabio que intente ser atendido por el mundo, y dar una enseñanza de amor, de buenas costumbres, de humildad, utilizar este lenguaje poco apropiado, es como ahuyentar la multitud, antes de comenzar a compartir sus enseñanzas. Es incuestionable que Jesús es solo caminos de libertad y perfección para el espíritu, es solo verdad, es solo vida en abundancia, pero al parecer el hombre que nada quiere entender, dejó pasar por alto lo más importante, olvidó el verdadero significado de algunas palabras. Un ser poseído solamente de riqueza espiritual, de verdadera humildad, y de una sencillez sin límites, ni aun en pensamiento se atrevería a exaltar su propia figura o su nombre, porque esa nunca ha sido su pretensión, y siempre ha tenido muy clara su misión como mensajero. Colocar palabras o frases mañosas en sus dulces labios solo lo hacen ver como un personaje egocéntrico, soberbio, presumido, prepotente, exclusivista. Entonces es muy fácil caer en el sutil engaño de las palabras bonitas, pero en un contexto amañado, no son lo que parecen. Por otro lado, ¿cuántos de vosotros que hubiese escuchado personalmente esas palabras en boca de Jesús, no hubiese puesto un grito en el cielo, diciendo: "Pero ¿quién se ha creído este tipo, para creer que tiene la verdad, y es apenas razonable tal cuestionamiento"? Este es un pensamiento que el hombre ha tenido siempre, tal vez porque nadie se puede dejar de nadie, y más tratándose de sabiduría divina, y hoy esta frase es como un cliché, o tal vez muchos piensen así, por tantos charlatanes y pretenciosos que desde siempre han existido. Entonces, mirando hoy las cosas en perspectiva, con mucha más razón, Jesús debió actuar con gran cautela, con mucha humildad, por eso consiguió que muchos sin distinción de clase social, pero algunos de manera oculta, lo atendieran con verdadero amor, y aunque fue enérgico en sus mensajes en contra de la injusticia del imperio reinante, siempre se mostró como un hombre amoroso, dispuesto a servir al prójimo, comenzando por aquellos que eran despreciados y maltratados, peor que el perro callejero, por los que se hacían llamar de sangre azul. Hace muchos siglos, el hombre olvidó quién es él mismo, no sabe de dónde llegó, ni para dónde va. Vive como la hoja seca que el viento la lleva para allá y para acá, y siempre queda en el mismo sitio para abonar la tierra. El hombre olvidó que su cuerpo es el único digno de ser llamado templo, porque templo no son las cuatro paredes, donde el egoísta y poderoso hombre enseñó a buscar y dar alabanza a Dios, y en un intento por legitimar esta mala enseñanza, se cuenta la historia, donde muestran la figura de un Jesús enfurecido y agresivo, que se encargó de desalojar con sus propias manos todo ese mercado persa y esa cueva de ladrones, en que se había convertido la mal llamada casa de Dios. ¿Quién más que Jesús, para conocer el verdadero significado de la palabra templo, porque lo repitió incansablemente en sus sermones? Entonces surge la pregunta, ¿por qué razón habría de enojarse por lo que hagan o dejen de hacer los demás, en un sitio que para Jesús no tiene ningún sentido ni connotación de lugar sagrado? Por el contrario, sería negar sus propias enseñanzas. Las veces que Jesús se atrevió a pisar aquellos recintos de engaño, fue con el fin de enseñar y de llamarles la atención a esos líderes religiosos, que solo se dedicaban a mercadear con la fe ciega, donde todo lo recibían a manos llenas, en monedas y en especie, aprovechándose de la ignorancia espiritual del pueblo. Entonces, si el hombre no sabe ni qué es su propio templo, ¿cómo pretende saber qué es aún su esencia o espíritu, que hoy no es ni la sombra de lo que Dios creó? ¿Cómo es posible entonces atreverse a hablar de esa luz infinita, que llamamos Dios, y atribuirle cualidades que solo pertenecen al hombre cruel y enfermizo, que ni siquiera se conoce una gota a sí mismo?
Debemos entender, que el hombre inconsciente, que todo lo ignora, incapaz de reconocer y respetar su propio templo, con mayor razón le queda imposible, reconocer y respetar el templo infinito de la madre naturaleza, por eso la pisotea a su antojo, convirtiéndose en el único responsable de todo el sufrimiento, el dolor, la tristeza, las epidemias, las hambrunas, las guerras, la injusticia social, de toda la desarmonía y desequilibrio que vemos en la naturaleza, y cuando ella se tiene que sacudir, y lavar sus poros, de toda la sangre que se derrama, de todo ese peso de veneno que sus hijos le entregan, es porque ya no puede más, pero para ella como madre es doloroso, porque muchos de sus hijos ingratos que la pisotean, la humillan y la ignoran, estropearán sus cuerpos, otros quedarán inertes, porque están cosechando toda la abundancia de la oscuridad y del dolor en sus propios huesos. Oscuridad que llevan arrastrando sus esencias de una existencia a otra, porque acá en el mundo, a los dioses de la tierra, no les interesa que te des cuenta, que todo lo que tú hagas, sea armonía o desarmonía, en algún momento de tu existir, se devolverá contra ti mismo, para bien o para mal, porque el que siembra recoge, pero en abundancia, porque para eso sembró, para recoger la semilla multiplicada, pero el que nada conoce, solo dirá, ¿por qué me pasa esto? No soy malo, no lo merezco, la vida es injusta conmigo, es un castigo de Dios. Pero me atrevo a asegurar, es desconocimiento total de tu verdadera vida espiritual, es negar por completo la hermandad espiritual con el prójimo, es alejarse de la presencia del Creador, es ignorar la existencia de la Madre Naturaleza, como Madre espiritual en todos los mundos, que nos sostiene en su seno pero con amor, y generosamente nos entrega su aire, su perfume y su fruto. Según la profecía, en un futuro aún lejano, el hombre sencillo y humilde de corazón, volverá a ver, oír y sentir la verdadera sabiduría del Creador, porque es natural que tarde que temprano, esa luz infinita no se pueda seguir ocultando más con un dedo, mucho menos pretender ocultarla eternamente. Pero este despertar, simplemente será el inicio de la repetición de la historia, de las llamadas guerras religiosas, pero en este caso en particular, de los que por amor al prójimo, intentarán despertar al mundo, del mayor engaño espiritual de todos los tiempos, y los millones que están dispuestos a seguir defendiendo sus viejos dogmas de fe, porque sus ambiciosos líderes espirituales, harán hasta lo imposible, para que su institución cada vez más cuestionada perdure eternamente. Teniendo estas ideas en mente, es fácil entender, el por qué, en su libro de fantasía, se habla de unos tiempos postreros o finales, en los que se muestran como las víctimas de una gran persecución por hablar de Dios, por predicar el Evangelio de Jesús, así como dicen que sucedió con los apóstoles. Pero una vez más, realmente serán los perseguidores y victimarios, que intentan nuevamente engañar la humanidad, así como hicieron en un comienzo. Por esta razón, en sus libros de engaño con gran anticipación, han tenido la brillante idea de ganarse la voluntad, predisponiendo el corazón de sus fieles seguidores, pero solo serán utilizados para sus siniestros propósitos, sirviendo como caballitos de batalla, o como carne de cañón, para defender inocentemente a capa y espada, una institución corrupta, que solo oscurece el espíritu humano, que no está dispuesta a retroceder, sin antes dar la pelea hasta el final. Ante el Padre Creador, la propietaria y hacedora del libro de fantasía, donde se enseña de un Dios castigador y vengativo, es una institución que goza de mucho prestigio y respeto en la tierra, conocida como la Gran Ramera, y es como un gigantesco monstruo de fuego, o como una sombra grotesca, que se pasea pisoteando la madre naturaleza, vomitando fuego, oscuridad, blasfemia, hipocresía, solo poseída en su infinita ignorancia, soberbia y vanidad, que extiende sobre todos los hijos inocentes del Creador, que la atienden con amor. A diferencia de lo que el mundo cree y enseña, tal apelativo de gran ramera, es porque ella es considerada como el gigantesco árbol, del cual han florecido o se han desprendido infinidad de ramas, ramazones o religiones. Todas con la misma denominación genérica de cristianas, y todas cargan con gran orgullo el mismo libro de fantasía debajo del brazo,
pero a la vez, cada ramazón también se ha encargado de hacerle aún más cambios, según su parecer y sus intereses, y ahora más que nunca, se han dedicado a extender todo ese terror espiritual, toda esa oscuridad e ignorancia de manera masiva, por cada rincón del seno de la Madre Tierra, enseñando no el respeto, sino el temor a Dios, porque dicen, que tiene preparado para el impío, un castigo eterno en un infierno de fuego y azufre.